Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Profesionales de Consorcios. Segundo programa y acá tenemos que aplaudir porque... Vamos para arriba. Claro, nos vamos para arriba, ahí está. Llegamos al segundo. Llegamos al bien. segundo, ahí está. Bueno, con nosotros Santiago Vega Olmos, que ustedes ya lo conocen, que se lució en el primer programa. ¿Cómo y que, andan bueno, todos? hoy ¿Cómo andan todos? Por favor. la El programa suerte pasado de me tenerte despedí como mal. coequiper. Me quedé mal. ¿Por qué? No me despedí a la gente. Ay, capaz que fue culpa No, mía. porque después me ve mi prima en Rosario y me dice, Sí. no saludaste. ¿Viste? Bueno, yo también tengo un coach personal que me dice, pronunciaste mal tal Después palabra por pasame el dato. acelerada. Sí, sí, sí. No, es mi marido, no te va a llamar, me parece. Bueno, a ver, vamos a arrancar este programa ahora sí, vamos a ponernos serios porque vamos a brindarle, no yo, no Santiago, sino los profesionales que tenemos acá, bueno, la mejor información para que ustedes puedan decidir. Por sobre todas las cosas, si sos administrador de consorcios, tenés que escuchar los tips, toda la información que se va a dar durante el programa. 1 hora vamos a estar ahí con ustedes del otro lado, si nos hacen compañía, por supuesto. No vamos a hacer compañía mutuamente. Voy a saludar, bueno, a 2 personas que ya se lucieron en el programa anterior. Son Hortensia Otaño, que aplaudimos también, la recibimos. ¿Todo bien? Muchas gracias, muy bien. Segundo gracias. programa ya, así Segundo que programa. hubo recepción interesante por ahí. Sí, muchos comentarios, Sí, preguntas sí. y bueno, Eso felicitaciones. es bueno, ¿viste? Ese es como el feedback que hay que tener. Y lo saludo también a Juan Martín Luciani, que le damos también la bienvenida y el correspondiente aplauso. También, ¿no? Comentarios positivos. La verdad que sí. Tuve un par de mensajes de WhatsApp y de Sí. Instagram, haciendo consultas puntuales. Y bien, la verdad que bastante Y ahora bien. vas a tener que trabajar y vas Hay a que tener que trabajar responderlas acá. Ahí está. Pero Tengo muchas preguntas para hacerle todavía. sí, yo también. Muchas, el tema muy interesante. ¿Querés ¿Cuál es el tema de ayudarme? hoy? ¿Querés ayudarme? Bueno, el tema de hoy, responsabilidad de los proveedores, ¿eh? Un temón, porque por supuesto también tenemos que ver, bueno, a quién le corresponde cada cosa dentro de un consorcio y el tema proveedores es un capítulo clave. ¿Querés presentar a los invitados? Todos tuyos, por favor. Bueno, pero- Eduardo Padulo, profesor aquí a mi lado, que lo he cruzado en tantos pasillos y que hoy tengo el privilegio de tenerte acá, te aplaudimos. Un aplauso. También. Ahí está. Hoy vamos a estar hablando de ascensores, ¿no? Sí, sí. Generalmente las veces que nos cruzamos en algún programa también hablando de ascensores. Sí, me encanta. Y La además foto vertical, te digamos. voy a exprimir porque vamos a hablar de ascensores, de esos que ya dejaron de estar, ¿no? Los ascensores tijera, los de Sí, estos. que siguen estando. Que pero siguen estando. Son muy Claro, lindos. No claro. tendrán que estar, pero siguen Y los nuevos como los míos que se rompen cada 2 días, a ver qué es mejor, qué es peor, pero en un ratito nada más. Y José Miguel Biel, ingeniero, gracias por estar hoy con nosotros también. Fuerte el aplauso. Te aplaudimos. Muchísimas Gracias a gracias. ustedes Bueno, por la ahora sí, invitación. formalmente Gracias por la arrancamos. invitación y bueno, lo importante de estar acá, Sí. tanto el profesor como yo, como los especialistas en el tema seguros, es tratar de ejercer la docencia para que todo lo que a lo largo de años nosotros hemos ido aprendiendo, poder transmitirlo para que no sigan pasando las cosas que pasaban antes. Cada muerte o cada accidente que se evita, después vamos a decir algo con respecto a eso, pero cada cosa de esas que se evita, que son desagradables, es un logro de la profesión. Sí, Claro. sí. Y está bueno poder esa experiencia capitalizarla, transmitirla, ¿no? Y vamos a empezar con eso, porque a mí hay algo que me pasa cada vez que escucho la palabra seguros y aprendo que cada vez que tengo que hablar de riesgos. Pero yo, como persona, pienso en lo que tengo miedo, en eso que yo valoro y no quiero perder. Pero ¿qué pasa con el tema de proveedores y gente que entra a un edificio a trabajar? ¿Cuál es el gran abanico de proveedores que un consorcio puede estar contratando todo el tiempo? Vamos a contestarlo entre los dos, pero yo lo que te voy a decir es, agarrándome lo que dijo José, es si es un accidente que se pudo prever, entonces no es un accidente. Muy bien. Primera Muy bien. definición. Muy bien. Primera- toda una La vamos a definición. anotar. Anoten, Sí, tomen sí. nota. Pregunta Sí. de examen. Claro, ahí tenemos un Si glosario específico. se podía prever, no es accidente. Y ahora vamos a ir al consorcio, en un consorcio de propietarios en un edificio, vas a tener los empleados en relación de dependencia, que habitualmente es uno. Lo normal en un consorcio es el encargado. Podés tener un encargado y un ayudante, y hay consorcios más grandes que tenés 4 o 5 encargados o más, depende de las dimensiones del consorcio. Pero después tenés una cantidad de gente que ingresa al consorcio, como José y como Eduardo, que van como proveedores, que van a hacer algún trabajo específico y que hay que hacerlo
permanentemente necesitan trabajos de mantenimiento para ascensores, de electricidad, tenés fumigadores, tenés mucha gente la que entra al consorcio para trabajar por cuenta y orden del consorcio. Y la responsabilidad. ¿Quién tiene la responsabilidad sobre lo que hace un proveedor adentro del edificio? El principal responsable va a ser siempre el consorcio, porque es el beneficiario del servicio. Estamos hablando de proveedores que van a realizar un trabajo por cuenta y orden del administrador o en espacios comunes. Es decir, un proveedor que va por cuenta y orden del administrador en un espacio privado, pero va a realizar un trabajo, por ejemplo, una cañería, el trabajo se está haciendo sobre una cosa del consorcio, que es el caño. Entonces es un riesgo del consorcio. En un consorcio hay mucha gente que entra y sale, y en general en Argentina hay dos formas de trabajar, o en relación de dependencia o como autónomo, ya sea monotributista o inscripto. Ese es un tema fiscal. Cuando uno está en relación de dependencia tiene, entre otros temas, una cobertura de RT, que hoy en día para el monotributista, para el autónomo, para decirle a todos, no existe la cobertura de RT. Pongámosle nombre, digamos plomero. Sí. Un plomero. Un plomero, si el consorcio contrata una empresa que tiene plomeros, o una empresa que tiene plomero electricista, que está en relación de dependencia con esa empresa, van a tener RT. O si yo contrato directamente a un plomero, que es monotributista, no existe RT para el monotributista. Hoy en día el Estado no ha dado la posibilidad de que un independiente pueda tener RT. Yo, por ejemplo, como productor de seguros o como abogado, como no estoy en relación de dependencia de nadie, no puedo tener RT, así lo quisiera tener. La opción que tengo es un gris, porque es un mix. La verdad que la RT es mucho más amplia que una cobertura de accidentes personales, que lo que se intenta hacer es mitigar un poco el impacto patrimonial de una muerte. Una muerte hoy se está hablando aproximadamente entre 50 y 60 millones de pesos. Entonces, ¿qué se hace? Se saca por lo menos un seguro de accidentes personales, idealmente por cuanto más mejor, siempre a ver 20 millones idealmente. Sabemos que hay pólizas que a los countries ingresan por pólizas de 3 millones, 4 millones. Hoy en día los grandes countries, si ustedes se fijan, si bien tienen una puerta de proveedores, con un seguro de accidentes personales de 4.500 pesos ya entran. 4.500.000 ya entran. Ahora, ¿qué pasa con toda la diferencia? ¿No? Claro, ¿quién sale a cubrir esa diferencia? Siempre el responsable va a ser el consorcio. Bueno, yo ahora voy a llevar esta misma pregunta de Santiago, me voy a sumar, y lo voy a sumar, por supuesto, a Eduardo, en la misma línea, particularmente del ascensor, que es la metida específica tuya, digo, sí. de quién es la responsabilidad cuando hay algún accidente o incidente. Mira, como bien decía el doctor Juan, la responsabilidad siempre cae en el propietario o en el consorcio, si es un edificio de propiedad horizontal. Y después se verá, en base a los peritajes, a los estudios de los especialistas, si fue culpa de la empresa, si fue culpa del usuario o negligencia de quién. Pero en primera instancia la responsabilidad del propietario. Y ahí entra en juego entonces, bueno, la visión tuya, digamos, ¿no? De esa responsabilidad. Sí, por supuesto. El tema del accidente en general, como bien decía Hortensia, si se puede evitar no es un accidente, eso está claro. Ahora, es tarea del administrador, que muy bien lo hacen, pero siempre conviene reforzarlo, es cuando van a tomar un proveedor, quizás de su confianza, o quizás no, es alguien que propone el consorcio. Lo primero que tiene que tener un proveedor es su título habilitante para ejercer la función para la cual va a ser contratado. Asociado a eso tiene que estar tributariamente como corresponde con el tema de la FIP. Y, como parte del equipo, tener ¿qué? Los seguros. Por lo general, el monotributista, cuando tiene un trabajo de cierta responsabilidad, tiene no solamente el de accidentes personales, sino el RC, que es el de responsabilidad civil. Cualquier cosa, corríjanme, pero creo que es así. ¿Qué pasa si yo, por impericia, un día fui mal, no me di cuenta, cometo un error y perjudico al consorcio? No hablemos de que el costo sea vidas, pero perjudico al consorcio. Un accidente con una rotura, con un daño. Exacto. Bueno, yo me tengo que hacer responsable de esa rotura o de ese problema que le generé al consorcio. Para eso está la responsabilidad civil. ¿Sí? Entonces, la persona tiene que estar con el papel de seguro, estar con su factura como corresponde, con el monotributo, si es monotributista al día, y bueno,
con el carnet credencial o habilitación que le permite ejercer esa función. Más allá de eso, ¿cómo saber si ese profesional es el idóneo? Ese es otro tema. Ese es otro tema porque yo puedo llamar a un proveedor, ¿sí? Y bueno, el proveedor viene y va al edificio. Por ejemplo, es difícil que un administrador llame a alguien sin tener algún conocimiento. Partamos de esa base. Pero supongamos que sea una emergencia. Llaman a, no sé, a don Roberto, que está a la vuelta. Esta persona viene y, bueno, está bien. En el caso de la emergencia soluciona el problema. Pero esa persona no puede trabajar porque es el encargado de la vuelta. Y no me quiero meter con los señores encargados. No, claro. Claro. Pero, ¿qué pasa cuando una persona hace algo para lo cual no está habilitado? Le genera un perjuicio en el cual, si rompió algo, lo va a tener que pagar el consorcio. Y si, lamentablemente, costó el accidente a una persona, la responsabilidad penal sobre esa persona va a ser mucho más importante que si no pasara nada. No, y además, es muy interesante que tenerlos acá, porque las áreas de especialización de los dos tienen riesgos de alto impacto. O sea, trabajar con electricidad y con los ascensores han hecho películas y yo tengo un pánico. Esos cuentos de se cayó el ascensor. Quiero saber, ¿cuántos ascensores se caen, no sé, en Buenos Aires por año? Mira, no hay estadísticas, pero digamos que no se caen. En general no se caen. O sea, un poco, y le tengo que echar un poco la culpa a la prensa, de alguna manera... Y lo bien que haces. Sí. Que prensa amarilla, digamos, que te ponen... Se cayó el ascensor. Y sale publicado en todos lados, se cayó. Y el 99,9% no se cae. O sea, se pasa de nivel por una falla, por exceso de peso, mecanismo de freno que anduvo mal y se pasa. Pero ¿Qué no es más probable? No es que se caiga en caída libre, porque si se cae en caída libre, directamente el que va adentro no se salva. Claro. ¿La O los que van negligencia adentro. humana es más probable que fallen los sistemas mecánicos? Ambos. Se por da igual. muy seguido, es constante y también influye mucho la distracción. Sobre todo, yo siempre lo digo, en épocas de crisis el usuario está distraído, entonces va pensando en el problema del trabajo, de la familia, o está con el telefonito y voy al accidente más común. Va a buscar el ascensor en el piso, abre y no está el ascensor. Y se cae el hueco. Claro. Claro. Ese es el accidente más común que hay. Es el más común que El sucede más con común. ascensores. Y en general el más grave porque generalmente es fatal. Y después esto de que apretemos, ¿no? Que somos todos flaquitos, ¿no? Claro, estamos hablando, Pasa, claro. volvemos a lo que decimos mal, accidente. Estos no son accidentes, son incidentes o eventos, porque se podría haber evitado. Si yo tengo el mecanismo de traba de puerta que funciona bien, que no se tendría que abrir, aunque yo vaya distraído, pero pasa. Y en edificios donde hay, voy a poner y abrir el abanico, gran cantidad de personas mayores. Por ahí con necesidades de conexiones eléctricas o de cambio de cuidados de enfermeros, o un edificio moderno que la gente la va comprando en pozo y se mudan parejas jóvenes que empiezan a tener hijos. O sea, el escenario de tener en el edificio 40 niños o 20 personas mayores, ¿cambia en el uso del ascensor de los problemas que uno termina teniendo, de los accidentes que pasan? Todo depende de la cantidad, o sea, yo diría, de la calidad humana y del control que hay sobre los menores o sobre los adultos. Yo no puedo dejar un chico de 10 años para abajo que viaje solo en un ascensor, por ejemplo, que es lo más común. O sea, conozco infinidad de accidentes por chicos que viajan solos. Hay videos y demás, ¿no? De chicos que están viajando solos, están jugando dentro de la cabina, se empujan, se mueven. Hay un video bastante famoso que están jugando a la pelota dentro de la cabina del ascensor, el ascensor se detiene. Por eso uno de los consejos más conocidos es no moverse o no efectuar movimientos bruscos dentro de la cabina. Porque hay un sistema de paracaídas que si uno se mueve se puede activar el paracaídas, el ascensor se clava bruscamente y queda parado ahí. Y en ese caso, quedan dos chiquitos adentro atrapados. Que ya es un problema en sí mismo, tener dos chicos asustados adentro del ascensor. Adentro de la cabina, o he conocido casos que intentan salir por el costado de la cabina y la pared, justo lo mueven el ascensor de la sala de máquina, o empieza a andar el ascensor y bueno, no quiero entrar en detalles, pero
Ahí por lo que voy pasa. a ir, entonces voy a acudir a nuestro abogado. Lo señalaste muy por arriba, pero ahora me gustaría profundizar y ver si te la querés jugar, ¿no? La diferencia, digo, ¿qué es mejor, tener una empresa o un monotributista, ¿no? Para un caso ya de un siniestro. La recomendación es siempre tener a una empresa con los empleados en relación de dependencia en blanco, con ART y todo. No acudir al señor de la vuelta. ¿Qué pasa? En la realidad, en la práctica, el presupuesto es el triple. ¿Por qué? Porque tienen a todos en regla, tienen seguros, tienen, por lo general utilizan herramientas certificadas, está todo en regla, de manera tal que si llega a ocurrir algo, está todo, digamos, cubierto. En el caso del monotributista o directamente la persona en negro, que es prácticamente lo mismo, que va y no tiene un seguro, y aún teniéndolo, de repente la suma asegurada es muy baja, por ejemplo, como charlamos antes, 4, 5 millones de pesos, que parece mucho, pero en la realidad estamos hablando de 50 o 60. ¿Quién paga la diferencia? Claro. Y ahí siempre hay que diferenciar entre lo que es responsabilidad civil objetiva de la subjetiva. La objetiva es, el dueño de la cosa es responsable, salvo prueba de que un tercero tuvo algún tipo de responsabilidad. Entonces, ¿quién es el dueño de la cosa? El ascensor es una cosa. ¿Quién es el dueño de la cosa? El edificio, el consorcio. Entonces, el consorcio va a ser en principio siempre el responsable, salvo que logre demostrar la responsabilidad de un tercero. Por ejemplo, un técnico, un ingeniero, la empresa conservadora, que hay que demostrarlo, ¿no? Matriculado, certificado, Claro, y eso en regla. eso ya es responsabilidad civil subjetiva en cuanto a la parte profesional del proveedor, si cometió un error o una omisión, hizo algo de más o hizo algo de menos en su actividad que debió hacer. Recién ahí va a tener responsabilidad, pero en principio siempre el principal responsable es el dueño de la cosa. Y ahí el entramos consorcio. a hablar de que lo barato sale caro. Claro. Muy caro, Muy caro. muy caro. Y en temas de electricidad, vuelvo a esto, me pasa que tengo un montón de amigos viviendo en edificios que están teniendo hijos. Y cuando me pongo a pensar en el programa de hoy, y sé que venís, toda la parte de conexiones eléctricas, los cables, vayan a jugar y vuelvan. Hoy los edificios modernos que tienen amenities, lugares donde, vayan a la pileta y vuelvan, esa libertad de, vayan los dos a la pileta y vuelvan. Chicos que tengan 8 y 9 años. Sí, bueno, por lo general los edificios que suelen tener amenities o deben tener o tienen ese tipo de comodidades, piletas, canchas, gimnasios, son edificios que están construidos en los últimos 15 años. Bien. A partir del año 2006, la AEA, que es la entidad madre que nos rige a nosotros, AEA son siglas, Asociación Electrotécnica Argentina, es la que dice cómo se deben hacer las cosas. A partir del año 2006, ¿sí? O sea, hace 17 años, hay un montón de exigencias. Esas exigencias deben ser cumplidas, ¿para qué? Para que un profesional ponga su firma, de acuerdo a la potencia del edificio, por lo general en ese tipo de edificios tiene que ser un profesional de primera categoría, ponga su firma, y al poner su firma, vayan a la prestataria de servicio, Edesur, Edenor, Edelap, si es en La Plata, por ejemplo, y bueno, Edesur, Edenor, Edelap, hay un certificado y dice que está todo bien, vamos y le ponemos el medidor. Si pasa algo después, bueno. Lo que pasa es que ahí empieza a jugar un poquitito el rol de lo que contrata el arquitecto, cuando se firman los contratos. Hay un montón de temas que lamentablemente, por las circunstancias a veces de la economía que tenemos, se soslayan, se dejan de lado, y son temas importantes. Tenemos el departamento que podemos pagar, no el que queremos. Exacto. Pero aún, y esto es una mentalidad que debería regir en todo el planeta, si vos podés pagar 10 pesos, bueno, la seguridad, aunque sea de 10 pesos, pero la tenés que tener. Claro. O sea, no es lógico que porque no lo puedas pagar, vayas a un lugar donde tenés una bomba de tiempo. Por ejemplo, el caso más común, ¿cuál es? La falta del sistema de puesta a tierra, ¿sí? Y la falta de disyuntores, que son los protectores diferenciales. La gente suele decir, tiene térmica. Bueno, aclaremos un punto. La térmica protege contra sobrecarga y contra cortocircuito, no protege vida. El que protege vida es el disyuntor diferencial. Entonces, el trabajo que se tiene que hacer es con la combinación de los dos más la puesta a tierra. ¿Y eso se puede instalar inclusive en edificios viejos? Sí, claro. No, se puede no. Lo tienen que hacer.
Lo deben hacer. ¿Por qué? ley? Por ley, por supuesto. Ahora pasa lo siguiente. ¿Qué pasa si en un accidente así, que yo sé lo que le digo siempre a los administradores, es lo siguiente. Ustedes tienen que proveerle al propietario, inquilino o al que sea, toda la seguridad que exige la ley. Adentro del departamento, piso o lo que sea, si esa persona no quiere cumplir, ya es un problema de ellos. Eso después el abogado me podrá decir si estoy equivocado o no. Pero ¿qué pasa? La ley dice claramente que yo, en la puerta del señor, tengo que dejar fase, neutro y tierra. Y si es un sistema trifásico, tengo que dejar el sistema trifásico, el neutro y la tierra. Claro. Bien. Abro el capítulo ahí. ¿A qué pasa? No, termina si querías. Bueno, y bueno, el tema es sencillo. Muere una persona electrocutada adentro de ese departamento. Puede ser un chico, puede ser un perro, un animal doméstico. El administrador cumplió. Tienen los seguros, sí. El profesional que hizo la instalación está habilitado, tiene un carnet que lo habilita, tiene seguro, va a bailar, porque lo van a hacer bailar. Pero es una persona que va a quedar, obviamente, sobreseída de ese problema. Pero No va sé. a formar parte de la discusión. Claro, ¿por qué? Porque la persona cumplió con todo. Si yo no me puedo meter en la propiedad privada. Pero sí estoy trabajando para la administración, ¿sí? Y las partes comunes. Y una pregunta importante. ¿Puedo tener un seguro de algo en mi departamento que no alcanza la normativa obligatoria de la ley? ¿Yo puedo asegurar un departamento que ya debería tener este disyuntor? ¿El departamento, la parte privada? Sí. Claro. Aunque no cumpla la ley. Y es que la cobertura, vos decís contra incendio, por ejemplo. Contra accidentes que pueden pasar por no tener algo que la ley exige. Es como, me lo llevo un auto. Si yo no tengo el cinturón de seguridad, Sí. ¿puedo tener un seguro? O el seguro me va a decir, no, hasta que no pongas el cinturón no te cubro. No, el seguro lo podés tener. Ahora, en la parte esta te la voy a dejar a vos. Gracias. A ver, la compañía de seguros puede inspeccionar el riesgo y tiene la facultad y potestad de hacerlo. Si no lo hace, lo que está haciendo está aceptando el riesgo, tal cual lo toma, porque pudiendo hacerlo no lo hace. Si por un tema de costos, porque es costoso mandar a un inspector a cada departamento, o es costoso mandar a un inspector a cada edificio, y yo lo tomo y cobro todos los meses por eso, al momento del siniestro no voy a poder No decir... puedo hacerme el tonto. No, porque esto no estaba mal, lo tenía que haber hecho antes. Claro. Es como, para que se entienda más fácil, es como que asegura un auto sin haberlo visto. Entonces, si yo tengo Después no va a seguro- poder decir no. Si a mí me aseguraron y me Si a vos te pasa algo y tomaron yo el no seguro- estaba en regla, es problema del seguro. Exacto. Ok. El seguro podría ir a inspeccionar, ir a hacer un relevamiento negármelo. técnico y decirte, no, mira, por las condiciones técnicas del lugar no se asegura. Que pasa un montón eso. Puede ¿no? pasar. Pasa un Ahora, montón. si pudiendo hacerlo no lo hace, está aceptando el riesgo, porque encima cobra todos los meses por eso, y al momento del siniestro no te va a oponer, no cumple con la normativa tal. Como Ya asumió asegurar el un riesgo. globo en una casa de clavos, no te aseguro. Claro, exacto. Perdón, algo que quiero aclarar que es importante, que alcanza a la gente especialista de ascensores, que es la siguiente. Hay una resolución que salió en el año 2015, ¿sí?, que la saca la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, que es la SRT 900/15, porque se sancionó en el año 15. Bien. Esa resolución exige que todo lugar, por lo menos en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, pero lo están haciendo extensivo hacia las afueras, que todo aquel que tenga una persona en relación de dependencia debe considerar que tiene que tener un sistema de puesta a tierra, una protección diferencial y además de tener todo eso, verificar que eso funcione como corresponde. ¿Cómo se verifica? Haciendo la inspección del sistema del electrodo de dispersión, ustedes lo van a conocer como jabalina, que esté dentro de los valores de norma, que el cable que sale de la jabalina llegue hasta el tablero que corresponde, ¿sí?, y que de ese tablero salgan los cables a las cargas, a las luces, a los tomas, al ascensor, a las bombas y a todo lugar. Tengo miedo de enchufar el celular cuando vuelva a mi casa ya. Dios mío. No, Bueno, no. ese es otro programa. Es que en un ratito Ese es otro programa. tenemos que ir a un corte. Nos vamos a meter también con otro capítulo que es algo bastante común, que es el tema de los incendios. Así ¿Te que, puedo hacer un comentario nada más? Sí, claro. Bueno, eso es un papel, es un documento que debe tener el administrador como respaldo que él hizo las cosas bien. No puede no hacerlo. Bien. Porque si no lo hace,
hay problemas. Chicos, están siendo sumamente claros. La verdad que acá lo estamos pasando fenómeno, estamos aprendiendo. El tipo es tirano en televisión, así que vamos a hacer una cosa. Nos tenemos que reorganizar. Hay gente que va a ir a cambiar el agua para el mate y va a seguir mirando este programa, que hoy es el segundo, y que estamos, bueno, de alguna manera poniendo negro sobre blanco sobre las cuestiones que tienen que ver con los proveedores adentro del consorcio, las responsabilidades de todo eso en un ratito. Ya venimos. Profesionales en seguros. Atención personalizada, auditoría y análisis de riesgos, asesoramiento profesional para una óptima transferencia de riesgos, intervención activa en la pronta y justa liquidación de siniestros. Nos ocupamos de su tranquilidad. ON Profesionales en Seguros. Seguimos en Profesionales de Consorcios, programa número 2, con especialistas de luxe, se decía así en mi pueblo. Y bueno, se están luciendo, chicos. La verdad que nos llevan un montón de preguntas. Queremos ahondar también en esta cuestión ombliguista que tenemos a veces desde acá, desde donde hacemos este programa en la ciudad de Buenos Aires, y que a veces no son las mismas reglas de juego a nivel federal. Este es un país que es muy diverso a lo largo y a lo ancho. Contanos un poquito esas diferencias. Sí, el tema es que la vida humana o la seguridad de los usuarios, hablemos de ascensores, es igual en todo el país o en todo el mundo. Sí. Pero bueno, acá en la ciudad de Buenos Aires está muy legislado, quizás demasiado, mucho cruces de legislación, a veces eso provoca zonas grises, pero bueno, salimos de la ciudad de Buenos Aires, quizás en algunas localidades, Lanús, Avellaneda, hay algo más. La Plata bastante completo, Mar del Plata también, pero si nos alejamos un poco más no hay nada. Bueno, se van a enojar la gente de Santa Fe, Rosario y otros lugares, ciudades grandes que sí hay. Pero en general en pueblos chicos, localidades, ciudades chicas no hay nada. Y bueno, es conveniente que sepamos que el mantenimiento o lo que se haga tiene que cumplir en base a lo que se cumple en la ciudad de Buenos Aires. O sea, ante un evento, un accidente, el juez va a tomar como base la legislación de la Ciudad de Buenos Aires. Eso es conveniente que se sepa, porque muchas veces uno instala un ascensor, no sé, digamos un pueblito que yo conozco, 30 de agosto, en la provincia de Buenos Aires, y que no hay legislación de ascensores porque no hay ascensores, pero yo voy a instalar uno, tengo que saber que lo tengo que construir o instalar en base al Código de Buenos Aires. Porque si llega a pasar algo o tengo una inspección, se van a basar en el Código de la Ciudad de Buenos Aires. Y hablamos mucho de lo que fue la responsabilidad civil. ¿Qué pasa con lo penal? Lo penal, claro, es otro tema que no lo tocamos todavía, que es muy interesante, creo, y que atañe mucho, que después, bueno, el doctor y... No se nos va a escapar. Claro, ellos son los especialistas, atañe mucho a los administradores, justamente, y a nosotros también como profesionales y a nuestro personal también, ¿no? Porque nadie está exento de un proceso penal ante un evento, una falla. ¿En qué caso, por ejemplo? ¿En qué caso? Sí. Y un pasajero o un usuario, una usuaria que se cae por el hueco del ascensor. Hay un peritaje y bueno, ahí se buscará el culpable, quién falló, si la empresa, el técnico que colocó el componente que falló, si es falla de material. Bueno, y ahí se va a buscar un culpable. Si se encuentra un culpable, seguramente va a ir a un proceso penal. Después se verá si es, que eso ya sí me gustaría que lo hable Juan, si hubo dolo, o sea, si fue a propósito hecho o no. Generalmente no hay dolo, es porque falló algo o se equivocó en algo. Y ahí, bueno, igual el proceso penal lo va a tener el profesional. Y esto salvo en la serie El Encargado, lo tengo que decir, porque todo el mundo lo está mirando, entonces, ¿viste? Donde ahí mete la mano. El Encargado también, que estaba... La serie, hablo de la serie. Sí, no la vi. Todavía me dijeron que es interesante. Es muy buena, muy buena. ¿Puedo contar algo con respecto a lo que dice por el favor, profesor? sí. Me parece bien que un lugar donde no hay legislación
se apoye en la legislación del gobierno de la ciudad. Ahora, ¿qué pasa? Porque hay muchos municipios donde hay una legislación y quizás es insuficiente respecto de la del gobierno de la ciudad, pero tiene su propia legislación. ¿Qué pasa en ese caso? Porque esa es una zona gris. No, bueno, pero la ley de seguridad e higiene justamente menciona, donde no haya legislación o no alcance la legislación vigente del ¿Qué lugar, determina que el alcance es o no es? El juzgado, Me el juez. gusta el debate, es interesante, El ¿no? juez. No, Porque- porque realmente, o sea, yo soy de X lugar donde no tengo, vos sos de tal lugar donde tenés. Sí. ¿Quién me puede decir a mí que yo no cumplí si yo cumplí con todo lo que me exigieron? Claro, claro. Claro, pero si no alcanza, porque en la legislación de la ciudad donde decís que estás, no dice que el paragolpe que está dentro del pozo tiene que tener determinada medida, entonces hay que ir al Código de la Ciudad de Buenos Aires que te dice tiene que tener determinada medida o altura. Si no la tiene, bueno, el juez se tiene que basar, o los peritos se tienen que basar en la legislación completa que en teoría es la de Buenos Aires. O sea, Correcto, y ahora pero- me pregunta, ¿un profesional puede decir, hay algo que yo no sé? ¿Hay algo que yo desconocía y puedo decir, desconozco como No. que... Acá nos dicen no y sí, me No, encanta. sí, en el sentido que podemos cometer errores, se nos pueden pasar cosas. Lo más común a veces que se nos puede pasar, por una cuestión, el profesor no me va a dejar mentir, pero se nos puede pasar revisar la caja de cuñas. No, pero no hablo de No, eso. pero Sí, hablo de específico. reglamentación, Ah, no, de no. cosas que haya como sí No, en pero Buenos eso yo Aires, creo- pero por ahí se construyó porque demográficamente empezó a crecer Rauch y Rauch va a tener, la gente de Rauch, si ya hay edificios me va a perdonar. Sí, ahí tengo familia. Ok, o en un pueblo nuevo que se construye su primer edificio, que para el pueblo es, mira cómo estamos creciendo y es un avance. Pero pueden desconocer los arquitectos de ahí, todos los arquitectos conocen todas las No, reglamentaciones. poder pueden desconocer, pero tendrían que conocer. No puede decir no conozco. Como profesional no puedes decir Y eso. ante un problema, ¿quién responde? Porque hay firmas, ¿no? Los arquitectos tienen que firmar planos, los electricistas firman. La ley se presume conocida por todos Claro. a partir de los 8 días que es publicada en el boletín oficial. A leer. Punto. Claro. Se presume conocida por todos. Luego, si no la conocen, ya es un tema personal. Por Es lo clave lo que general, acabas de decir. por lo Sí, general claro. cada actividad está empapada del tema, se sabe del tema. Puede ser que haya algún profesional, como en toda profesión hay buenos y malos, estamos de acuerdo. Ahora, ¿quién va a ser el responsable? Volvamos a la parte anterior. ¿Quién es el dueño de la cosa? ¿Quién es el beneficiario del servicio? El consorcio. ¿Y quién es un buen administrador? Digo, ¿qué ¿Qué condiciones, características para cualquiera de los dos? Súmense. Acá se armó debate, así que queremos ahí que se La peleen gran, ustedes. la gran mayoría de los administradores son muy buenos administradores. ¿Qué ocurre hoy? La verdad que el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, que está a partir del 2015, enumeró una cantidad, para mí exagerada, de obligaciones hacia el administrador. Creo que a ninguna otra persona en todo el ordenamiento jurídico, le da, ni siquiera a los abogados, les pone tantas obligaciones como un administrador de consorcios. ¿Sí? Ustedes leen el artículo 2067 y numera por lo menos 11 o 13 incisos donde es responsable el administrador. Entonces el administrador al mismo tiempo tiene que ser saber de ascensores, saber de electricidad, saber de gas, saber de seguros, saber de los libros, saber todas las leyes habidas y por haber. Penalmente también es responsable, administrativamente, porque te pueden poner multas. O sea, es tan amplio el abanico que nuestra recomendación siempre es asociarse con un profesional en cada rubro y lo que hace el administrador es ejecutar trabajos y administrar. Claro. Pero no asumir la responsabilidad ante trabajos, porque la verdad que tendría que ser ingeniero, contador, abogado, psicólogo, de todo Bueno, un es poco. como cuando ¿viste? le pedíamos a Messi la copa y esperábamos que haga todo. Que tire el centro y que cabecee. Claro, y ahora ¿Entendés? tenés... Sí, es o sea, mucho. un buen administrador tiene un muy buen equipo. Exacto. O sea, un buen administrador, para empezar, tiene una buena oficina administrativa, donde básicamente se va a fijar en lo que es la solvencia del consorcio, la recaudación, los deudores, y luego va a tener proveedores, o sea, profesionales en cada rubro. Un profesional en ascensores, un profesional en lo que es fachadas, todavía no hemos hablado, un profesional en lo que es la parte de gas, la parte eléctrica, los seguros tanto de responsabilidad civil como de responsabilidad laboral. La recomendación es que tenga un equipo Claro. Claro. Sí, sí, sí. lo con que quien hablábamos confíe un poco antes. y trabaja fluidamente. Claro, aunque sea más caro. ¿Querías agregar algo, Hortensia? Sí, bueno, pero lo aclaró Juan, pero eso es tal cual, es un equipo de profesionales idóneos. O sea, no ir a después qué pasa con el seguro, no, es primero prevenir
Primero, Exacto. o sea, contratar a una persona que esté idónea en, en la tarea que le vas a encomendar. Esa es lo fundamental Me en la quiero administradora. meter, si me permiten, en un tema que todos van a levantar la mano acá y van a decir, yo quiero opinar, cada uno desde su ámbito, que es el tema patrimonial, que es algo que a mí me compete, que me encanta, que me fascina. Básicamente me considero más que periodista una peregrina de Buenos Aires. Entonces quiero hablar también de los consorcios, pero de estos que uno quizá lo conoce por una visita guiada, pero que no escapan a las generales de la ley, como por ejemplo algo uno conocido por todos, no sé, el Palacio Barolo, el Palacio Strugamú, edificios de renta donde tienen todos materiales que han sido traídos de Europa, de máxima calidad, pero que todos son centenarios, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, ¿no?, cuando empiezan a fallar algunas cosas o cuando no se acomodan esos materiales a lo mejor a las nuevas normativas? Bueno, el caso de ascensores, el Barolo, por ejemplo, que tenemos todo puerta tipo tijera, tiene unas botoneras inmensas, ¿no?, porque son unos cuantos pisos y es angosta el lugar donde va la botonera. Y eso fue... Me cuentan que tiene, entre paréntesis, tiene la misma velocidad que en 1923, digo. Claro, ¿no? si bien los sistemas se modificaron, antes eran de multivoltaje, se llamaban, con motores de continua. Si bien eso se modificó, está adaptado a las nuevas tecnologías, no conozco en detalle la velocidad, pero seguramente mantenga la misma velocidad. Claro. Y eso, mientras no se toque lo arquitectónico, Claro. lo que está a la vista, Claro. Lo demás, lo que no se ve, lo que es La máquina. parte de máquina, controles de maniobra, todo eso se modifica y se adapta a las nuevas tecnologías. O sea, Ese ¿se es el puede problema. poner digámosle, una estructura de ingeniería actual sobre una cabina que hay que preservar por su belleza? Sí, totalmente, se hace. Se hace. Continuamente se hace, sí. Y eso se hace en edificios que por ahí tengan, me voy a equivocar, o sea, 80 años de antigüedad, no 100 o 50. constantemente. Bueno, sí. es el caso, por ejemplo, el edificio Safico, el edificio Comega, que son ya de la generación de los rascacielos del 30. Ahí tienen Otis, ¿no?, que era todo una novedad en Claro. aquel momento, pero que ha sido todo tecnologizado, que hoy directamente vos indicás a qué piso vas a ir Claro, y no tenés que entonces, tocar la un parte botón y vas electrónica, lo que es el directamente. cerebro electrónico se modificó todo. Y uno a simple vista ve visualmente lo que era antiguamente, pero los mecanismos está todo modificado. Claro, Eso sí se súmense, puede. porque la verdad que cuando uno empieza a poner todas estas cuestiones en debate, aparecen, cuando uno se va a la historia, aparecen con los cambios sociales, problemáticas nuevas, oficios nuevos. La ley de propiedad horizontal ni siquiera es no es de la época de los edificios, es posterior. Entonces, ¿qué tenemos que saber ahí cuando tenemos estas estructuras, estas cajas antiguas, patrimoniales, pero con problemas nuevos actuales de hoy? A mí siempre me interesó, creo que puede ser una propuesta donde se mezclan los dos profesionales, cómo el ascensor depende de la electricidad. Es decir, si por vamos a decir un ejemplo, corte de sur, corte de nor, yo estaba bajando en el ascensor, se corta la luz, el ascensor no anda más. Y la luz también depende de la electricidad. Y el llamado de botón, la alarma también. Claro. Claro. Yo me quedé encerrado, digamos cualquier hora, 1 hora de noche. Y supongamos que tengo algún tipo de fobia, claustrofobia o nerviosismo, y justo mi celular no anda, me pasaron todas. Claro. ¿Qué pasa en ese caso? O sea, ¿existen hoy algún tipo de energía alterna, independiente de la energía? Cada tanto hay cortes, lamentablemente. No, y Sí, cuando- por un lado, vamos a dividir un poquito la pregunta. Por un lado está el tema de la fobia. O sea, yo me quedo atrapado en una cabina totalmente oscura, sin comunicación con el exterior, porque si no tengo 220 volts, la campanilla no anda, no suena, la luz se me apaga. Bueno, para eso la solución es poner luz autónoma, un equipo autónomo de iluminación y una sirena o una campanilla autónoma. Ya teniendo una pequeña luz y una comunicación con el exterior, ya me tranquiliza un poco. Claro. Que no no, estoy es aislado. no es eléctrica, ¿no? Es de No, litio. no, batería. Una batería. A batería. Sí. Batería de litio. Sí, batería. Batería. Venden ya equipos. Lo que pasa es lo que hablábamos antes, el tema económico también, ¿no? Porque me ha pasado a todos mis clientes mandarle una propuesta
para poner en todos los ascensores, poner luz autónoma y sirena o campanilla autónoma. Nadie lo aceptó. O sea, cuando tuvieron un evento, ahí me llamaron, usted me había ofrecido tal cosa, pero hasta que no pasó, nadie hace nada. Me pasa, recién hablábamos de los edificios históricos, de quizás esa belleza que se trata de conservar, de disfrutar de los techos altos, ¿no? Esos edificios que tienen una distribución distinta y obviamente unas conexiones de hace 100 años. Y hoy tenemos necesidades del 2023, aire acondicionado y un consumo de energía que no está preparado para esos cables, ¿o sí? Por eso que cuando uno toma contacto con una administración, trata que el administrador se familiarice con un profesional que lo pueda asesorar, que le pueda decir, mirá que para hacer esto tenemos que considerar una empresa de tales características. Esa empresa de tales características, una de las cosas que va a tener, si es una empresa seria, después del relevamiento va a poner sobre la mesa que hay que cambiar, por ejemplo, los cables de tela y goma, que hay que cambiar las protecciones, porque son las viejas ATMA de aquella época, o fusibles, los famosos tapones, ¿no es cierto? Entonces, ahí el administrador tiene que evaluar qué se puede o qué no se puede hacer. Siempre un reemplazo de un tablero y de cables es más barato que un ataúd. Eso no le quepa duda. Genial. Clarísimo, no me voy a olvidar nunca de eso. Sí. Entonces, a lo que voy es a lo siguiente. El profesional, la empresa o quien haga el relevamiento y cotice, va a tener que cotizar con productos certificados. No con el que venden a la vuelta, que por ahí lo sacan debajo del mostrador. No, certificados. Donde la persona que lo compre tiene que estar segura que si el certificado vale. Se consulta por internet. Después, tiene que, lógicamente, seguramente va a ir una compulsa de precios. Bueno, ya eso es un patrimonio del consorcio. ¿Cuál es más barato? Pero también hay que ver qué calidad de productos tenemos. Si tenemos productos, y que no se enoje la comunidad, pero orientales, ¿sí? Ojo, hay orientales muy buenos, pero que tampoco los podemos pagar, o productos, por decirle algo, austríacos, ¿sí? Europeos. Después el administrador, en función del consorcio, decidirá qué. Pero, por ejemplo, ustedes se van a encontrar con muchos edificios históricos que tienen la boiserie, que se le decía, ¿qué es esa madera? Mira, sí, está yendo al punto que te iba a llevar. La confitería ideal, por ejemplo, los arquitectos lo que me cuentan es justamente esto que estábamos señalando, ¿no? Claro. La gente quiere tener wifi, quiere tener aire acondicionado en un lugar donde históricamente no estaba preparado para eso. Ahí hay que hacer un trabajo muy a conciencia, muy caro. Hay que hacer la conciencia. Ahí se trabaja, por lo general, cuando me toca una circunstancia de esas características, yo acudo al profesional de la arquitectura, que está mucho más capacitado que yo, ¿sí? Para decir, mira, ponele esto, ponele aquello, y ver si eso obviamente se ajusta a las normas. Pero, por ejemplo, vos insisto con lo mismo, con la boiserie. ¿Y la boiserie la qué? ¿La tengo que sacar? No la tenés que sacar, le tenés que hacer un tratamiento ignífugo con un producto muy caro, ¿sí? Para que si llegase a la hipótesis de un fuego, ese fuego no sea propagante de la llama. Si hay fuego, ascensor, boiserie de por medio, algo del sistema eléctrico, digo, ¿cómo se apaga un incendio cuando es por una descarga, una falla eléctrica? Bueno, cuando es una falla eléctrica se apaga con los matafuegos. Nadie se le ocurre hacerlo con hidrantes. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver, o el público en general va a ver, que hay lugares donde se lavan equipos de alta tensión con agua. Y vos decís, ¿pero estos tipos están locos? No, no están locos. Es un agua especial, libre de minerales, entonces el agua es como si fuese agua destilada, no transmite nada. Claro. Nosotros acá tenemos que utilizar los matafuegos correspondientes. Si es un equipo electrónico, va a tener que utilizar matafuegos en clase B o clase C. Si es informático en los data centers, va a ser un matafuego de características del tipo H. Y si es un lugar donde no hay problema, que se arruine lo que se tenga que arruinar, van a utilizar un matafuego que sea clase A, B y C. Exacto. Pero eso lo tienen que tener. Claro. Y lo tienen que verificar anualmente. Yo sé que eso cuesta dinero. Y a veces los consorcios no están en esas condiciones. Pero bueno. Estoy anotando todas las preguntas que quiero hacerte la próxima vez que vengas, sí, porque nos estamos quedando sin tiempo. Sí, van a volver a ser invitados. Aparte, no sé, Hortensia, si estás de acuerdo, pero nos subimos al DeLorean, ¿viste? El de Volver al Futuro. Sí. Fuimos para atrás, para adelante. Sí, no sé si te gustó el paseo. Buenísimo. Quiero volver a pasear. La verdad que estuvo bueno. Yo me dejo llevar y empiezo a hablar de
de nuestra Buenos Aires querida. Es de tomar un café en alguna confitería. Tenemos unos 30 segunditos, no sé si nos olvidamos de algo, si hay algo, chicos, que... Un montón de Cerramos. cosas, pero va a ser para Será otro, para el próximo programa. para el próximo programa. Bueno, la pasaron bien, los Muy bien, atendieron pero bien. quedaron montones de temas pendientes. Ahora viene el Yo catering. lo único que me dijeron. diría para Sí. los administradores, Sí. que se asesoren más de lo que están y que yo entiendo que a veces gastar un peso más en pagarle a un profesional es un dolor de cabeza. Messi Pero con un equipo consiguió la copa, armá tu equipo. Claro, correcto. claro. Hay que diferenciar lo que es costo de lo que es gasto. Otro día le explico la Sí. diferencia. Además, tenemos 2 segunditos. Además, existe hoy la carrera de administrador, digo, ¿no? Todo se está profesionalizando. Sí, claro. Hay buenos administradores. Ay, bueno, que por lo general, nadie que se va a meter de administrador quiere hacer mal las cosas. Claro. Las circunstancias los llevan a veces a hacer las Y cosas. para estar actualizado, es que decir, como decís, vos tenés que estar todo el tiempo Capacitándote. Lógico. Bueno, y para eso también estamos nosotros, para contribuir un poquito más allá de las especializaciones, etcétera. Desde acá poner, por lo menos, plantear los nuevos debates. Los cambios sociales yo creo que son los que van, bueno, haciendo que sobre la marcha, ¿no?, empiecen a ponerse en práctica nuevas cosas, y acá es donde lo vamos a tratar. Con Santiago, Vamos a hablarlo mucho. cada semana. La verdad que fue un placer, Placer. querido coequiper. ¿Nos veremos el próximo programa? Nos vemos en el próximo programa. Gracias a todos, pero nos despedimos, gracias si les a parece, ustedes. con este aplauso. Muchas gracias. Gracias por venir. Y nos vemos la semana que viene. Gracias. ON, profesionales en seguros. Atención personalizada, auditoría y análisis de riesgos, asesoramiento profesional para una óptima transferencia de riesgos, intervención activa en la pronta y justa liquidación de siniestros. Nos ocupamos de su tranquilidad. ON, profesionales en seguros. Boletín de Pequeñas Noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar.